amigos, en la vida ordinaria, solo el mundo de los sentimientos surge en nuestra conciencia cotidiana de este sustrato de nuestra conciencia. Y de un estrato aún más profundo, que yace por debajo del que acabamos de mencionar, surge el mundo de la voluntad que también está impregnado de sabiduría. Estamos conectados con esta sabiduría, pero no somos en absoluto conscientes de ella en la conciencia ordinaria. Así podemos decir, nosotros los seres humanos estamos gobernados por tres estratos de conciencia. El primero es nuestra conciencia conceptual en la que vivimos cada día. El segundo es la conciencia imaginativa. Y el tercero es una conciencia inspirada que permanece oculta muy profundamente, que trabaja en nosotros, pero cuya naturaleza no reconocemos en la vida ordinaria. Si la filosofía moderna fuera menos confusa en sus conceptos, no me estoy refiriendo aquí a la gente que no tiene nada que ver con la filosofía, sino a que los filósofos deberían entender tales asuntos, aunque rechacen hacerlo. Si la filosofía moderna fuera menos confusa, tendría que notar la gran diferencia existente entre las verdades a las que llegan únicamente sobre la base de la observación externa de la naturaleza y las verdades que se encuentran en las ciencias, tales como las matemáticas y la geometría, que son empleadas en el esfuerzo de comprender la naturaleza externa. Estamos justificados en cierto sentido al decir que en relación con las verdades que el hombre adquiere a través de una observación externa, esto ha sido acentuado tan a menudo en la historia de la filosofía que una referencia especial a ello debería ser superfluo para el filósofo. En relación con las verdades de la observación externa nunca podemos hablar de certeza real. Kant y Hume han elaborado esto especial y claramente con su afirmación grotesca de que, aunque es cierto que observamos que sale el sol, no podemos sin embargo afirmar de esta observación que el sol saldrá de nuevo mañana. Solo podemos concluir del hecho de que el sol ha salido hasta ahora cada día que mañana también saldrá. Este es el camino con todas las verdades que derivamos de la observación externa. Pero no es el caso de las verdades matemáticas. Si las hemos comprendido una vez, sabemos que son válidas para todos los momentos futuros. Cualquiera que sabe y es capaz de probar, sin razones internas, que un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, sabe que sería imposible trazar un triángulo rectángulo para el que no se cumpliera esta ley. Ese es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Estas verdades matemáticas son diferentes de las verdades a las que llegamos a través de las observaciones externas. Conocemos los hechos, pero con los medios de la investigación actual somos incapaces de comprender la razón subyacente. La razón se debe encontrar en el hecho de que las verdades matemáticas se originan en un lugar muy profundo del ser interno del hombre, que surgen en el tercer nivel de conciencia, en el estrato más bajo, y que, sin ser consciente de ello, saltan a la conciencia superior del hombre, donde la percibe entonces interiormente. Poseemos verdades matemáticas por el hecho de que nosotros mismos nos comportamos matemáticamente en el mundo. Caminamos, nos quedamos de pie y así escribimos ciertas líneas en la tierra. A través de esta voluntad de relación con el mundo exterior, recibimos de hecho la percepción interna de las matemáticas. Las matemáticas surgen debajo en la tercera conciencia y saltan hacia arriba desde allí. Vida conceptual, dos puntos, vigilia completa, dos puntos, sabiduría. Sentimiento, dos puntos, sueños, dos puntos, sabiduría. Voluntad, dos puntos, dormir, dos puntos, sabiduría. Esto es como un cuadrito de lo que el ser humano debe de tener, digamos, presente a la hora de darse cuenta qué tan consciente está
de sus cosas, ¿no? De sus cosas anímicas y espirituales. Hay una vida conceptual, las imaginaciones y las inspiraciones. La vida conceptual es la que actualmente nosotros estamos desarrollando en estado de vigilia. Tenemos una claridad en nuestros conceptos, ¿no? Mientras que en las imaginaciones todavía falta bastante desarrollar la conciencia y mucho más en las inspiraciones. Bueno, no sé si tengan algún comentario, pregunta o continúo con la lectura. Bueno, voy a continuar. Pri, una preguntita. Buenas noches. Qué Buenas pena por noches. llegar tardecito. No, tranquilo, Pi. Eh, sí, es que quería preguntarte como para entrar en contexto. Digamos, ahí está hablando que las matemáticas tienen un contexto, digamos, también espiritual. Sí, sí, o sea, lo que es traído eh, fuera de la observación exterior de la naturaleza, digamos, la mayor parte de las verdades, el ser humano las ha sacado de la observación externa de la naturaleza, ¿no? Pero las verdades que son desarrolladas a través de algo que está por encima de la observación de la naturaleza, por ejemplo, la geometría, las matemáticas, son verdades que vienen de un mundo superior. Entonces, se puede decir que vienen del mundo espiritual. ¿Pri, vas a decir algo más? Sí, Pri, en ese contexto, entonces, las matemáticas pudiera, o la geometría pudiera ser un elemento que se gana en el espíritu y perdura, digamos, en las encarnaciones, si me hago entender, porque pues en el contexto si es espiritual, pues es como algo adquirido o no sé si de pronto me hice entender. Ya, buena pregunta. Para la humanidad, esa ganancia es adquirida a través de, digamos, genios o personas muy especiales en las matemáticas, geometría, en lo que sea, que, digamos, han aportado a la humanidad esos conocimientos de la matemática y la geometría, traídos, por supuesto, del mundo espiritual, y han quedado para toda la humanidad. En la escuela, desde cuarto, quinto de primaria, uno ya empieza a aprender matemáticas y geometría, ¿no? Ese es un gran aporte que esas personas dieron a la humanidad. Esas personas, esos genios matemáticos o geómetras, lo lograron gracias a ese, digamos, intuición o inspiración de los mundos espirituales. Ahora, cuando todas las personas aprenden matemáticas, geometrías, son conocimientos anímicos. Entonces, cuando uno se muere, esos conocimientos anímicos se pierden. Pero ahí está la respuesta rápida. Sí, Pri, muchas gracias. O Ok. sea, digamos, por ejemplo, para Einstein fue un contexto que, digamos, queda en su parte espiritual, ¿cierto? Pero ya, digamos, el resto lo adquieres, por ejemplo, digamos, como entendimiento del cerebro, pero no queda como registrado en lo espiritual, es más o menos así. A ver, sí, digamos, hagamos el ejemplo no con las matemáticas y geometría, sino con un artista. Digamos Wagner, ¿no? El músico. Él recibió, digamos, inspiración de las esferas espirituales para crear su música, ¿no? Parsifal, Lohengrin, todas grandiosas obras maestras de la música, ¿no? Inspiradas del mundo espiritual. Eso fue como un regalo o un aporte a la humanidad de ese tipo de música. Sin embargo, nosotros los oyentes nos puede gustar, nos puede incluso inspirar en su debido momento el escuchar esa música, pero cuando nos muramos no nos llevamos esa música con nosotros. O por ejemplo, Leonardo da Vinci, que hizo sus grandes esculturas, pinturas, digamos la Mona Lisa, ¿no? Él la creó y se inspiró de los mundos espirituales, pero al morirse no se la lleva, simplemente se inspiró para crearla. Esa es como la idea. Y cuando vuelva a encarnar Leonardo da Vinci,
no se la llevó, tendría que volverla a crear, digámoslo así, de ceros. Ah, listo, Pri, muchas gracias. Es Ok, como la inspiración, ¿no? sí, Digamos, de entender algo espiritual, pero pues ya a través de lo físico. Ujú. sí, correcto. Gracias, Pri. Ok, muy bien, no sé si alguien tenga otra pregunta o un comentario o continúo con la lectura. Ustedes dirán. Vale, Vladimir, continuamos entonces. Así, aunque no somos conscientes de su origen, tenemos conceptos muy claros de al menos una parte de este estrato más bajo de la conciencia. Somos conscientes de los conceptos matemáticos y geométricos. El estrato medio es de un carácter ensoñador y confuso. Y aquí en el cerebro, donde la vida conceptual diurna tiene lugar, lo tenemos claro de nuevo. Lo que da la lata desde el tercer estrato de la conciencia también lo tenemos claro en nosotros. Lo que hay entre medias alcanzadas a la mayoría de los seres humanos como un confuso soñar despierto. Es muy importante que tengamos claro este hecho, ya que verán los griegos durante los 4 siglos y medio, número uno, que ellos habían retenido como el resto de la cultura de los misterios. Y este es un elemento puramente luciférico. Se lo ha descrito a ustedes recientemente. Es la cultura intelectual. La claridad rige en nuestra cabeza. Está impregnada de sabiduría, generalmente sabiduría válida. Pero este es el elemento luciférico en nosotros. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, comentario o continúo. No entendí nada de ese pedazo, ese último párrafo. Sí, este párrafo es bastante confuso. Voy a volverlo a leer porque para mí también me dio algunas partes confusas. Pero de todas maneras voy a explicarle un poquitico ahí lo que entendí para que cuando lo relea de pronto se entienda un poquito más. Entiendo yo que todo lo que es elemento luciférico o puramente luciférico es algo que se ha mantenido, digamos, se ha tratado de mantener en el margen del tiempo presente a sabiendas, bueno, a sabiendas no, a pesar de que son impulsos o, o conocimientos, bueno, mejor impulsos de tiempos antiguos, que sirvió para épocas antiguas para la humanidad, pero que en este momento no sirven, porque ya pasaron su función principal de ser, ¿no? Ya el ser humano ha evolucionado, entonces no funcionan como servían antes. Y como el ser humano ha cambiado y estas cosas no funcionan como antes, son cosas perjudiciales para la humanidad. A pesar de que siglos atrás o milenios atrás era bueno para la humanidad, eso mismo que fue bueno ahora es malo, porque el ser humano debe avanzar y no quedarse estancado. Entonces es lo que significa luciférico, cuando cosas del pasado se mantienen en el presente. Entonces con eso voy a volver a leer el párrafo y dice así. Así, aunque no somos conscientes de su origen, tenemos conceptos muy claros de al menos una parte de este estrato más bajo de la conciencia. Somos conscientes de los conceptos matemáticos y geométricos. El estrato medio es de un carácter enseñador y confuso. Y aquí, en el cerebro, donde la vida conceptual diurna tiene lugar, lo tenemos claro de nuevo. Lo que da la lata desde el tercer estrato de la conciencia también lo tenemos claro en nosotros. Lo que hay entre medias Lo que hay entre medias alcanza a la mayoría de los seres humanos como un confuso soñar despierto. De pronto esta parte, Steiner más o menos quiere decir que tenemos tres estratos de conciencia. Una clara, cuando estamos en vigilia, y es clara para los conceptos. Una segunda, que es como entre ensoñador y sueño, ¿no? Esas, esas no la tenemos tan clara. Por eso los sueños para nosotros son
enredados, ilógicos, porque no tenemos conciencia de los sueños, no tenemos esa claridad de entender los sueños como tenemos la claridad cuando estamos haciendo observación de la naturaleza exterior en estado de vigilia, ¿no? Es muy importante que tengamos claro este hecho, ya que, verán, los griegos durante los 4 siglos y medio, ellos habían retenido como el resto de la cultura de los misterios. La cultura de los misterios es muy anterior a Cristo, ¿no? Antiquísima, milenios atrás. Los griegos lo habían retenido hasta casi el tiempo de Cristo, ¿no? O sea que eso ya era un elemento retardatario luciférico. Y este es un elemento puramente luciférico. Se lo ha descrito a ustedes recientemente. Es una cultura intelectual. La claridad rige en nuestra cabeza. Está impregnada de sabiduría, generalmente sabiduría válida, pero este es el elemento luciférico en nosotros. Esto es lo luciférico, la cultura intelectual. ¿Por qué? Pues hay que profundizarlo más. En- no sé si ahora quedó más claro o no sé si tienen algún comentario, pregunta o continuamos, ustedes dirán. Hola, ¿escuchan? Hola Alejo, sí, te escucho. Yo tenía como una confusión o eso me dejó pensando más bien como en el mito de Prometeo. Pues yo siempre asocio ese mito con que el conocimiento intelectual es como luciférico. Entonces no sé si estoy confundido o falta hilar más delgado ahí, si me puedes de pronto colaborar con eso. Gracias. Hola Alejo, a ver, tendrías que de pronto explicar un poquito más tu percepción del mito de Prometeo para relacionarlo con Lucifer, o sea, por la cultura intelectual. Pues yo entiendo que el mito de Prometeo es como el conocimiento que una potencia espiritual le da a los hombres. Eh, pero pues también se asocia como con el Génesis, pero en suma yo entiendo que hay potencias espirituales que son las que influyen para que exista determinado conocimiento intelectual. Creo que alguna vez Catherine me habló de un libro que se llama ese donde habían guerras y todo eso en el cielo y que... ¿Cómo te acuerdas? Bueno, hay un libro que una vez Catherine me habló que es de Steiner, que hay como una especie como de batallas o guerras en el cielo. eh, y ese conocimiento termina aterrizando pues acá en la tierra, en los humanos. Entonces, pues no sé, tengo esas confusiones. No sé si confundí más la cosa. No, buena pregunta. Estoy tratando también de pensar la respuesta. A ver, rápidamente, sí, me corrige Alejo si me estoy equivocando. En el mito de Prometeo, es que hay dos mitos de Prometeo. Entonces, uno es el de Zeus versus Prometeo y otro es el de Prometeo versus, eh, como que era un titán también. O sea, Como que hay una creo que versión hay en, uno que es de los huesos y la grasa. Y ah, hay otro que es que Prometeo se robó el fuego y se lo dio a los humanos. humanos. Sí, 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 exacto. Exacto. Entonces, es que esa es la complejidad de la mitología griega, que a veces hay varios mitos. En uno, Prometeo es hermano de Epimeteo, ¿no? Y en otro, Prometeo es un tipo... A ver, ¿cómo es que? Bueno. Entonces vamos por la que tú sugieres, me imagino que es la de Pandora, ¿no? Que al final Zeus lo castiga a Prometeo porque le robó entre comillas, la tecnología de usar el fuego y otras cosas de tecnología a la humanidad, ¿cierto? ¿Esa es? Sí, esa es. Ok, entonces yo creo que sí, desde ese punto de vista es algo luciférico, porque mucho tiempo, o sea, cuando se habla
mitología se está hablando de cosas antiquísimas a la humanidad, muy anteriores a la, digamos, uno puede decir que entre Atlante y Lemúrico, periodos muy atrás, ¿no? Porque esos relatos que los griegos contaban milenios atrás de su cultura eran relatos de lo que pasó a los atlantes y a los lemures, ¿no? Entonces son cosas antiquísimas. Entonces yo creo que en ese caso sí es luciférico, porque Zeus sí representa, digamos, la parte normal, la evolución de los espíritus que están por el lado que uno dice que está normal, ¿no? O por el bien, ¿no? Pues bueno, bien y mal aquí son subjetivos, pero por el lado de que uno cree que es correcto, ¿no? Y Lucifer le dio a la humanidad la tecnología o la intelectualidad para valerse por sí mismo, ¿no? E independizarse de los dioses. Entonces, en ese caso, sí coincide el relato de Prometeo, o sea, Prometeo equivale a como un Lucifer o algo luciférico. Ahí sí. Con respecto a la segunda parte de que preguntaste, es un poquito más complicado porque estas guerras que ocurren entre los espíritus dirigidos por Miguel y los opositores que pueden ser dirigidos por Lucifer o Arimán, eh, las consecuencias de esas batallas perdidas por ellos, por Lucifer y Arimán, es que muchas de esas huestes son expulsadas hacia la Tierra, hacia nuestro mundo, ¿no? Entonces nuestra forma de pensar se vuelve un poco más materialista, más egoísta, más llevado a los placeres, más llevado a la intolerancia y más llevado a ciertas cosas que hace, digamos, 2000 años atrás era inconcebible y ahora es muy concebible cosas que ahora se piensan. Una de las cosas que parecen tontas, pero que antes era imposible no pensarlo, es el ateísmo. Eso antes era imposible. O sea, incluso hay historiadores que hablan de que en la época de los griegos habían ateos. Eso era mentiras. Puede ser que no adoraban a algún dios en especial, sí, pero sí creían en los mundos espirituales. O sea que solamente el ateísmo, no creer en los mundos espirituales es relativamente reciente, digamos, se podría decir que después de la época medieval, o más adelante incluso. Steiner dice que es a partir del siglo XIX, que la cosa se volvió peliaguda para ya dejar de pensar en los mundos espirituales. Y hay otras cosas que, digamos, el ser humano ahorita piensa como si fuera posible y que es así, y no lo ve de mala fe, sino como un avance de la ciencia, es que nosotros descendemos de los animales. Eso es una mentira espiritual, no es así. El ser humano siempre fue humano. Nosotros no descendemos de los animales. Y debido a ese pensamiento académico y aparentemente avanzado, de que se comparado con que la prehistoria, no sé, con los griegos de antes, no sé. Ese conocimiento actual de la academia de pensar de que descendemos de los animales ha hecho automáticamente que ciertos placeres se han vuelto animalescos, precisamente por pensar así. Eso lo dice Steiner. Si no fuera por ese error que ha acarreado la ciencia, no estaríamos tan animalizados en muchos placeres. Bueno, eso era como un aporte ahí. Alejo, no sé si te contesté del todo, pero eso es más o menos lo que puedo contestarte por ahora. No, sí, muy bien, Santi. Muchas gracias, Luis. Ok, bien, muy bien por las preguntas. Bueno, voy a seguir leyendo. Y de nuevo, aquello que existe aquí abajo y que es tan querido por los científicos modernos y fue tan querido para Kant como para que dijera, en lo que concierne a la naturaleza, la ciencia existe siempre. Y cuando contenga matemáticas, este es el elemento puramente aritmético,
que surge de abajo a través de nuestra naturaleza humana, es elemento arimánico. No basta, queridos amigos, con saber de algo que es correcto. Sabemos que las cosas que comprendemos intelectualmente a través de nuestra cabeza son correctas, pero este es un don del elemento luciférico. Y sabemos que las matemáticas son correctas, pero esta corrección soberana de las matemáticas se la debemos a Arimán, que se sienta en nosotros. El elemento más incierto está en el medio. Consiste en sueños aparentemente ilógicos y difusos. Bueno, va a parar ahí. ¿Quedó claro esto? ¿O tienen alguna duda? ¿O vuelvo a leer? Ustedes dirán. Vení, Santi, pero entonces mm, ahí no está queriendo decir que las matemáticas sea algo malo, ¿cierto? O sea, sí la da Lucifer, la da Ariman, pero entonces serían algo malo o no sé, eso me confunde un poquito. Así leyendo rápidamente pareciera, o sea, uno relaciona, como es de Lucifer o Arimán, debe ser algo malo, pero no. Es algo neutro, es algo incluso hasta bueno. Las matemáticas, la geometría. eh, Lucifer ha traído a la humanidad lo que es la belleza, el arte. Eso es algo bueno, ¿no? O sea, que nosotros nos quedemos admirados por escuchar cierto tipo de música, ciertas pinturas, ciertas esculturas, arquitecturas, se debe a eso que ha sido legado por Lucifer. Y las ciencias, el acierto avance de las ciencias, las matemáticas, la geometría, Lucifer y Arimán, ¿no? Eso es bueno, ha ayudado mucho a la humanidad. Sin embargo, esa comprensión la debemos a Lucifer y Arimán. O sea, lo que dice Steiner es que hay que tenerlo claro. En nuestra cabeza está posesionado Lucifer y Arimán, ¿no? Eso creo que lo habíamos leído de un capítulo anterior. Y nuestras capacidades de comprender los conceptos o la cultura intelectual se debe a ellos, ¿no? Eso es lo que más o menos Steiner quiere decir. No creer que sea malo el arte, la ciencia, las matemáticas, sino simplemente distinguir de dónde vienen o de quiénes son inspiradas, pues. No, y pues son necesarias, ¿no? Pues diría yo, pero en algún momento por venir de Lucifer o de Arimán, ¿habría que desecharlas o No, o sea, es algo neutro, es como decir la tecnología. Digamos, gracias a la tecnología y el desarrollo intelectual humano, tenemos los computadores, tenemos el internet, tenemos la televisión, estas cosas, ¿no? De por sí son neutras o son herramientas buenas para la humanidad, según cómo se use, ¿no? Obviamente estas herramientas, la tecnología del internet, el computador, las telecomunicaciones, televisión, etcétera, etcétera, serán útiles por unos milenios a la humanidad, después ya dejará de ser útil. Y después incluso más adelante va a ser totalmente inútil cuando el ser humano ya sobrepase la naturaleza física, ¿no? Entonces, son herramientas temporales útiles para la humanidad, pero que en efecto no hay que verlas como un lastre, porque son herramientas. Yo diría que, al contrario, ¿no? Todos estos elementos que son legados primordialmente por los griegos, son todas las disciplinas científicas, matemáticas, la lógica, la retórica, todo eso. Si bien se reconoce como de origen histórico, eh, yo diría que el problema es tenerla, adquirirla y perderse. O sea, sentirse, quiera decirlo, como endiosado, porque es lo que creo que le pasa de una u otra forma a mucha gente, por toda la capacidad que tienen estas ciencias de explicar los fenómenos de la naturaleza y de conocer que detrás está lo espiritual. Entonces creo que al contrario, yo diría que el detalle es cultivarlo, apropiarse de ello, pero sin que ellas no afecten
rumbo, el verdadero rumbo de la vida, ¿no? El rumbo de lo espiritual. Sí, totalmente de acuerdo con Vladimir. Em, de hecho, lo que estamos haciendo nosotros es una ciencia espiritual. Entonces, es una forma, una herramienta que nos debe ayudar a entender más la naturaleza humana y los mundos espirituales. De eso se trata, herramientas para poder entender las cosas espirituales. Ahora bien, si estas herramientas nos está alejando del mundo espiritual, ya es culpa nuestra, de cada ser humano que la está usando mal. Pero son herramientas que deberían ayudar o aportar al ser humano una comprensión más del mundo espiritual y de la naturaleza humana. Entonces, esa es como la idea, Kate. No sé si que te enredé más o quedó claro o tienes alguna objeción o comentario adicional. No, no, está bien, Santi, gracias. Sino que como a Lucifer y Arimán uno siempre lo relaciona como con algo malo, pues por eso la confusión, pero no, sí está claro, gracias. Eso, excelente, Kate. El, el plan divino, la divina providencia, eh, ha creado estos seres luciféricos y arimánicos para un propósito especial, ¿no? Nos traen cosas buenas como lo que acabamos de hablar, pero también tiene sus cosas difíciles o pruebas. Entonces hay que saberlos comprender a estos seres. Si bien hay que estar agradecidos por ciertas cosas, pero también hay que tener, digamos, cierta prudencia a sus inspiraciones. Bueno, muy bien. No sé si tengan un comentario adicional, pregunta. Continúo con la lectura. Sí, yo tengo como una confusión ahí, porque él habla de los sueños. Entonces, yo entiendo, o lo que entendí del párrafo es que como que entre menos claro el sueño, menos luciférico es, o no me queda claro el pedacito, mejor dicho. A ver, no sé si voy a contestar correctamente. Más adelante yo creo que Steiner lo va a aclarar más, pero según lo que entiendo o lo que veo que Steiner quiere llegar, es que para entender los sueños se requiere un tipo de conciencia diferente a la que usamos actualmente en el estado de vigilia. En nuestro estado de vigilia tenemos conceptos muy claros y tenemos unos pensamientos o un intelecto muy avanzado y comprendemos bien la naturaleza, nuestra naturaleza exterior, ¿no? Pero no comprendemos o no entendemos casi nada de nuestros sueños. Y Steiner dice que es porque debemos desarrollar otro tipo de conciencia superior, por supuesto, para entender los sueños. Eso es más o menos lo que yo creo que Steiner quiere llegar, Alejandro. Entonces, no sé si está bien o quedó enredado ahí. No, no, está bien. Gracias, Santi. Ok, ok. Entonces, voy a seguir leyendo a ver si Steiner aclara un poquito más. Les describiré otro síntoma para que puedan entender el completo significado de este tema. En realidad, la concepción matemática completa del mundo que surgió con Galileo y Giordano Bruno proviene de este estrato más profundo de la conciencia. Han transcurrido 4 siglos y medio desde que empezamos a adquirir esta concepción del mundo, desde que hemos comenzado a introducir este elemento arimánico en nuestro pensamiento y sentimiento humanos. Mientras que en el pensamiento griego, el último eco de la cultura de los misterios brilló en el más claro resplandor de la conciencia, allí surge en nuestro estrato de conciencia más profundo y oscuro, que solo alcanzará su clímax en el futuro. Está empezando a surgir allí abajo. Entonces, vida conceptual, Lucifer, imaginaciones, conciencia, inspiraciones, Arimón. Esto no lo entiendo. Lo voy a seguir leyendo. La vida de nuestra alma es una balanza que ha de tratar de establecer un equilibrio. Por un lado el elemento luciférico, por otro el elemento arimánico. El elemento luciférico reside en nuestra cabeza, el elemento arimánico abajo en la sabiduría que impregna nuestra voluntad.
Entre los dos hemos de tratar de establecer un estado de equilibrio en un elemento que en un principio no parece estar impregnado de nada. ¿Cómo entra la sabiduría en esta parte central del hombre? El hombre es situado en el mundo hoy en día de una forma tal que su cabeza es apoyada por Lucifer, su sabiduría metabólica, su sabiduría de las extremidades por Arimán. Aquello que hemos descrito como el estado intermedio de conciencia depende de la organización de nuestro corazón y sistema rítmico humano. Esta esfera de nuestra existencia debe irse tornando gradualmente tan ordenada como la sabiduría de la cabeza se hizo ordenada a través de la lógica y de la sabiduría arimánica a través de las matemáticas, la geometría y de la observación racional externa de la naturaleza. ¿Qué traerá lógica interna, sabiduría interna, poder interno de orientación en esta zona media de nuestra naturaleza humana? El impulso crístico, aquello que sucedió en la cultura terrestre por medio del misterio del Gólgota. Esto está un poquito enredado para mí, no sé si ustedes lo entendieron o tienen alguna pregunta, comentario o qué quieren que hagamos. Pues desde el contexto, digamos, antroposófico de medicina, mm, ahí se evidencia la trimembración del hombre. O sea, medicina integrativa antroposófica, el hombre está dividido en tres, es decir, el sistema neurosensorial, que ahí lo que menciona Steiner es que está dominado por Lucifer, pero es el sistema metabólico motor, que es, por ejemplo, las extremidades y también la parte intestinal. Entonces, eso, según lo que entendí, estaría pues al momento dominado por las fuerzas arimánicas, pero está el punto del equilibrio, que es el punto del impulso crístico, que sería el sentir, o lo que llamamos como en medicina integrativa el sistema rítmico. Entonces, ahí también es compatible con por ejemplo, el órgano del corazón, ¿no? Y todas las fuerzas, por ejemplo, crísticas, que están ahí en el equilibrio, en el intermedio de esa trimembración. Eso es como lo que yo entendí, Pri. Vale, Pri, te agradezco. No, si tú lo dices, debe ser así, no lo tengo muy claro. Pero sí Steiner ha hablado de una balanza y que en el centro debe estar como Cristo y en los dos extremos de la balanza está Lucifer y Arimán. Y uno tiene que dejarlos en el equilibrio. Entonces sí, de acuerdo con esa parte. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta adicional o continuamos con la lectura. Ahí me surge una duda, pero no sé ni cómo plantearla. Es decir, es como si se estuviera comparando a Cristo con Lucifer y Arimán, tanto que, o sea, como que él tiene que equilibrarlos, pero entonces, es que no sé cómo decirlo, como cuál sería esa importancia de Lucifer y Arimán en la humanidad. Pues sí sabemos cuál es su función, o pues tenemos una idea de cuál es su función, pero bueno, no sé cómo decirlo. A ver si entendí tu pregunta. Ah, Pri, has levantado la mano. ¿Quieres decir algo? Hay una imagen, una escultura que Steiner menciona que se llama el representante de la humanidad, para que ahí lo busquen en internet. Ahí lo que pues lo que se dice de la escultura que hizo Steiner es que el Cristo está ahí en el balance, pero como representante de la humanidad, es decir, es como si hubieran tres fuerzas que llevan al hombre a su, o sea, su yo lo lleva a ir inclinado hacia una, hacia la otra, pero entonces
Ahí en el representante de la humanidad está muy bien descrito, en donde, digamos, está el Cristo en todo el centro y en un lado están las fuerzas, o sea, arriba están las fuerzas luciféricas. Me ayudas ahí a corregir porque creo que sí son las luciféricas las que están arriba y las de abajo las arimánicas. Entonces allí mm, simboliza como lo que quiere decir ahí el texto de Steiner, sino que ahí también hay otra entidad más, pero pues no sé, o sea, allí como para de pronto explicar un poquito, en el representante de la humanidad se pueden ahí, uno puede mirar, ¿no? Y además, Santi, que eso como que da a entender tampoco que no hay que acabar esas fuerzas luciféricas y animánicas, sino como saberlas equilibrar con el Cristo. Entonces, bueno, no sé si me entiendes como lo que yo no entiendo. A ver, vale. Sí entiendo. Y, y voy a utilizar la imagen que Andrés nos la aportó. ¿Se acuerdan de la imagen del Cristo, de representante de la humanidad, de Steiner, de la escultura? Sí, Exactamente. Entonces, sí, arriba está la parte luciférica, abajo, como en una cueva metido Arimán, y Cristo, por supuesto, con el brazo levantado en la mitad. Pareciera a primera vista como si fuera un sometimiento de Cristo a estos dos seres, Lucifer y Imán, pero más bien es como algo de compasión y misericordia, ¿no? Entonces, asimismo, el ser humano debe darse cuenta de que estos impulsos traídos por Lucifer y Arimán, el ser humano los debe aprovecharlos y cambiarlos para bien. Eh, y Cristo es el que da esa capacidad. Entonces, voy a repetir lo que dije un poquito antes, pero no, repetirlo no, voy a nombrar lo que dije antes. Hay un plan divino, y el plan divino incluye los impulsos de Lucifer y los impulsos de Arimán en la evolución humana, ¿no? Y si el plan divino requiere de estos dos impulsos, Lucifer y Arimanico, es porque son necesarios. Pero si se dejan solos, así como están, el ser humano estaría condenado, no tendría chance, se hundiría más en el egoísmo y en la maldad. Pero como es un plan divino y es un plan perfecto, se trazó también la venida de Cristo, el impulso crístico que es superior a esos impulsos, que se da libremente a la humanidad. Entonces, Kate, aquí lo importante es que con el impulso de Cristo, el ser humano libremente va a poder utilizar los impulsos de Lucifer y Arimán de la manera correcta. Si no, el ser humano se va a hundir más si no utiliza el apoyo del impulso de Cristo. Entonces se necesitan de los impulsos de Lucifer y Arimán para la evolución humana, pero no sueltos, sino apoyados o guiados con la sabiduría o el impulso de Cristo. Cate, no sé si te enredé más o estuvo bien o no sé. no, está bien, Santi, sí, sí, gracias, me aclaraste un poquito todo ya. Gracias. Vale, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional o pregunta. Bueno, yo creo que ya hemos leído bastante por hoy. Podemos terminar la sesión de hoy exitosamente. Entonces no me queda más remedio que felicitarlos por la constancia y por el apoyo. Y bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias, Santiago, por A mantener ustedes, el hilo de la reunión. Feliz noche, muchas gracias, muchas gracias. Feliz un noche. abrazo. Bueno, feliz Gracias a noche. todos, gracias, Santi, A chao. ustedes, feliz Muchas noche. gracias. Nos vemos en 8 días. Bueno, Buenas chao. noches. Ok, saludos pues, chao. Chao.